Quiero, en primer lugar, invocar al Espíritu Santo para que me ilumine en este momento tan importante como es el de pregonar esa realidad trascendente que nos presenta una visión del mundo desde la perspectiva del amor, cual es la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el encarnado, el Dios hecho hombre. Respetable público, señor cura párroco don Cristóbal, guía espiritual y religioso de este pueblo, señor presidente y junta directiva de la Federación de Cofradías, representantes de todas ellas, queridos costaleros y cofrades, señor alcalde y demás miembros de nuestro consistorio, familiares, amigos y todos los aquí presentes que hoy me acompañáis, sed bienvenidos. Agradezco a la Junta Directiva de la Federación de Cofradías la confianza depositada en mí para ser el pregonero de la Semana Santa 2014, propuesta de la que tuve conocimiento por boca de su presidente, señor Hidalgo, y que supuso en mí cierta perplejidad. También agradezco de forma especial las generosas y merecidas palabras que mi presentador, señor Maldonado, me ha dirigido. Igualmente, quiero daros las gracias a todos los que vayan a compartir este momento conmigo. Espero estar a la altura de las circunstancias y expreso mi recuerdo a los pregoneros que me han precedido en tan grato como digno cometido para un cristiano. Permítame que mi intervención de esta noche la dedique a todas aquellas personas de nuestro pueblo que por alguna razón están en situación de necesidad de cualquier índole. También quiero hacer extensiva esta dedicatoria a mis nietos Fernando, Pablo, David, Álvaro y Paula. Quiero recordar que el verdadero motivo de que estemos hoy aquí, el verdadero protagonista de este acto, más que ninguno de nosotros, si las cofradías, las bandas de música, las autoridades o la tradición cultural, es Jesús de Nazaret, el que nació en Belén, el que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, el que por amor infinito entregó su vida y la entregó voluntariamente, no se la arrebataron. El pregón que voy a desarrollar consta de dos partes. La primera la dedicaré a la exaltación de la Semana Santa de nuestro pueblo. La exaltación de los actos procesionales, de todo eso que gira alrededor del mensaje central. La segunda, a reflexionar sobre los distintos pasos que representan la acción salvadora del género humano, realizada por Dios y operada en Cristo por medio de su pasión, muerte y resurrección. Las hornacinas de la Iglesia han quedado vacías, sus imágenes trasladadas a sus respectivas casas de hermandad. Vírgenes y Cristo ocupan un lugar predilecto, son los invitados de honor. Todas las atenciones van dirigidas hacia ellos, se les cambia de ropa, dejan la de diario para vestirla de pasión, la de salir a la calle con dirección al Gólgota. Los tronos son adornados con distintas variedades de flores. Cofrades y costaleros se afanan en ello con los 5 sentidos puestos en su quehacer. Que ese clavel sobresale un poco, que allí hay un hueco que tapar, que el manto pise bien, que la túnica no tenga una arruga, que el pelo esté bien cepillado, que esa vela guarde proporcionalidad con la de al lado. Igualmente, en sus respectivas casas, las distintas personas que van a participar en el desfile procesional
Verónica, Mantilla, penitentes, romanos, Nicodemus, preparan cuidadosamente sus ropas y todos aquellos enseres con los que van a acompañar a los distintos pasos en este cortejo fúnebre. No podemos olvidar al pueblo con su aportación económica, ni la labor encomiable de la Federación de Cofradías y juntas directivas de todas ellas para que nuestra Semana Santa sea la más hermosa, la más cuidada y la más lucida. Durante esta semana es cuando los paduleños nos preocupamos más que nunca de la información meteorológica. Todo el mundo está pendiente de si lloverá o no. Es un problema de todo el pueblo, no solo de cofrades, músicos y costaleros, sino de todo el pueblo en general, porque todos llevamos la Semana Santa en el corazón y la llevamos porque así nos la inculcaron nuestros antepasados y así, con todo el respeto, admiración y misterio que merece, hemos de transmitirla a las generaciones venideras. Nada congrega más gente en el pueblo, y no solamente de aquí, sino de los pueblos aledaños, e incluso de la capital, pues por todo el recorrido, carretera, Lavadero, Tres Cruces, Calle Real, nos agolpamos para contemplar una y otra vez nuestros pasos procesionales y aplaudir a sus costaleros y costaleras que portan sobre su hombro las imágenes de pasión. Los pasos son escenas que representan distintos momentos de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Es una forma catequética de enseñarnos esa realidad que en Padul cobra una especial singularidad al procesionar todos los pasos juntos, excepto la borriquilla y el resucitado. No hay corte en esta enseñanza. Podemos contemplar totalmente enlazadas todas las escenas. Toda la representación plástica de la pasión se nos ofrece de forma continuada, perfectamente entendible. Recuerdo aquel año de 1984 en que los costaleros aparecen por primera vez en escena portando al Nazareno. Fue una verdadera novedad. Aquello marcó el punto de inflexión del desfile procesional en Padul. A partir de ahí, cada año eran más los pasos llevados a hombro. Fue un cambio enorme. Fue el sustituir aquellos carros fríos sin alma y sin sentimiento por esos costaleros y costaleras jóvenes llenos de vida, de ilusión y de sentimientos religiosos. Porque para ensayar día tras día después de una jornada de trabajo y cargar con el paso en procesión es porque algo bulle en su alma, algo que les empuja a hacerlo, algo que les incita a gritar al cielo con él, ese algo que les hace sumirse en el recogimiento espiritual que se vive debajo del paso, ese algo inexplicable que les dice que lo que portan sobre su hombro es una realidad trascendente que escapa a la razón humana y que solamente es entendible desde la fe. Gracias, costaleros, costaleras. Nuestra Semana Santa perdería gran parte de su encanto humano si vosotros no estuvieseis ahí. Quiero traer al recuerdo a esos cofrades y costaleros ausentes, a los que ya nos dejaron, a los que no volverán a vestir sus ropas de penitentes, ni se ceñirán sus fajas por sus compañeros ayudados, pues ya visten sus trajes blancos de gloria celestial resplandecientes. Pocos días antes de su sufrimiento en la cruz, Jesús entró en la ciudad de Jerusalén en medio de la alabanza y del clamor popular. La entrada de Jesús montado en un asno había sido profetizada en la Escritura aproximadamente 500 años antes de su nacimiento. El profeta Zacarías escribió: «He ahí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna». El que haya entrado montado sobre un asno
pone de manifiesto su humildad. Pudo haberlo hecho acompañado de una hueste de ángeles y con gran sonido de trompeta, pero entró humilde, cabalgando sobre un asno. Cuando Jesús entró en Jerusalén, una gran multitud lo aclamó: Hosanna en la altura, Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. En este tiempo Israel estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Como Jesús se presentó y realizó prodigios, los judíos pensaron que Él sería el libertador que los salvaría de la opresión a la que estaban sometidos. En otras palabras, los judíos no comprendieron el propósito de la venida de Jesucristo a la tierra. Él vino para dar vida y libertad a toda la humanidad. Los israelitas sufrieron una gran decepción cuando se dieron cuenta de que Jesús no sería su libertador. Por eso, muy pronto la alabanza de Hosanna desaparecería y comenzarían a vociferar la desgarradora sentencia: crucifícale, crucifícale. La gente le canta y vitorea, pero son los niños los que se hacen los primeros protagonistas de este Domingo de Ramos. Su pureza, su inocencia y sus cánticos se elevan a los cielos sobre la Jerusalén de los profetas. Hoy no son los niños hebreos los que llevan sus voces para vitorear a Jesús montado en la borriquilla. Hoy son nuestros hijos, los niños del Padú, los que se enardecen por gritar y acompañar a Jesús cabalgando entre palmas y ramas de olivo en un humilde burro. Quiero pedirle al Cristo de la borriquilla que los poderes de este mundo cruel y duro no apaguen los cánticos jubilosos de los niños, que no rompa nadie la espontaneidad que brota de su fe limpia y pura, que los dejen triunfar siendo niños en libertad, que la explotación de sus vidas desaparezca para siempre, que los dejen ejercitar sus derechos a la instrucción y a la formación, que vivan en plenitud la grandeza de unos padres y de una familia que les orienten el camino hacia la figura de Jesús. Sale Jesús del cenáculo situado en la parte alta de la ciudad y recorre el camino hacia el monte de los Olivos. Sus discípulos le siguen en aquel camino iluminado por la luna. Entonces llegó Jesús con ellos a una finca llamada Getsemaní y les dijo: sentaos aquí mientras voy a orar. Parecía como de costumbre normal, pero tiene el alma en tensión. 8 de los discípulos se quedan en una cueva resguardados del relente de la noche. El Señor se aleja de ellos, llevándose solo a Pedro y a los hijos del Zebedeo, Juan y Santiago. Son los mismos que estuvieron en la transfiguración del Tabor contemplando su gloria. Ahora van a ser testigos de algo mucho más difícil de entender: la agonía de Cristo, que quedará reducido a un hombre despojado de gloria y esplendor, como si estuviese derrotado. Jesús se retira como a un tiro de piedra a un lugar donde existe una enorme roca, y empezó a entristecerse y a sentir angustia. Entonces les dijo: mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, se postró rostro en tierra mientras oraba, diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como quieras tú. Jesús va a librar una gran batalla. No se trata de una batalla cualquiera, sino la batalla del amor y del sufrimiento por amor. Entonces un ángel del cielo se le apareció para confortarle, y entrando en agonía oraba con más fervor, y su sudor vino a ser como gotas de sangre que caían sobre la tierra. Todo el cuerpo estaba empapado en ese extraño sudor de sangre. La angustia del alma llega a ser terror, pero no le vence, no desiste.
No desiste Jesús de su empeño de entregarse. Quiere la voluntad del Padre, que es la suya, no la del cuerpo que se resiste lleno de pavor. En este estado busca consuelo en los suyos. Volvió junto a sus discípulos y los encontró dormidos. Entonces dijo a Pedro: ni siquiera habéis sido capaces de velar una hora conmigo. Es una queja para los que no han sabido estar a la altura de las circunstancias. Se excusan por el cansancio y por el sueño que les vence. Hoy, ante los que buscan consuelo en nosotros, en la mayoría de las ocasiones tampoco sabemos estar a la altura de las circunstancias. ¿Y nosotros con qué nos excusamos? ¿Con que no tengo tiempo? ¿Con que estoy ocupado? ¿Con que ya lo hará otro? Por ello, de nuevo, Jesús les dice: velad y orad para no caer en tentación, pues el espíritu es decidido, pero la carne es débil. El sueño de los discípulos, como nuestra excusa, tienen también como causa el pecado que envuelve en su tiniebla las mentes y los espíritus de todos. Por eso, la oración será la fuerza para vencer toda dificultad. Finalmente va junto a sus discípulos y les dice: todavía dormido y descansando, está próxima la hora en que este hombre será entregado en poder de los pecadores. Levantaos, vamos, se acerca el traidor. Jesús es apresado y flagelado. La flagelación era un castigo muy cruel. Los judíos lo limitaban a 40 azotes menos uno. Para los romanos no había límite. Los flagelos eran de cuero con huesos o bolas de hierro en las puntas. Las carnes se abrían, el dolor era muy intenso, sangraba todo el cuerpo, solían perder el conocimiento y podían morir. Jesús es flagelado en el pretorio romano como un sin derechos, a pesar de que Pilato es consciente de su inocencia. Hoy en día también hay muchos flagelos, como el hambre, la falta de asistencia sanitaria, de prestaciones sociales a los incapacitados y a la tercera edad, de educación e instrucción para muchos niños y jóvenes. Estos flagelos están en manos de poderosos sin escrúpulos, con los que golpean a los más indefensos, a los más necesitados, a los marginados, a pesar de que son conscientes de la inocencia de sus víctimas, como lo fue Pilato de la inocencia de Jesús. El que sufría la flagelación era atado a una columna para evitar, en la medida de lo posible, que se desplomase. No sabemos si los flageladores eran sádicos o no. Es muy posible, sin embargo, que se diese en ellos esa extraña crueldad que se introduce en el hombre cuando entra en la rueda de la sangre. Esa extraña crueldad que se da hoy en el maltratador que entra en la rueda del maltrato de la mujer, el que la tiene amarrada a la columna de su dominio y de su explotación, golpeándola día tras día, cayendo estos golpes sobre sus espaldas como caían los latigazos romanos sobre las espaldas de Jesús. Muchas han muerto al pie de la columna y las que no han caído siguen el calvario con su cruz a cuesta, no sabiendo dónde acudir y huyendo constantemente de sus maltratadores, y en muchos casos acompañadas en este Vía Crucis por sus hijos, que también lo sufren. Fluye sangre de tus sienes hasta cegarte los ojos, cubiertos de hilillos rojos, morado el rostro tiene. Y al contemplar cómo vienes, una mujer se atraviesa, te enjuga el rostro y te besa. La llaman la Verónica, y es hasta su faz agónica
en el lienzo queda impresa. Pero nadie la pudo frenar, ni sus parientes ni los soldados, nadie. Nosotros sabemos que para el amor, para lo que uno desea de verdad, no hay dificultad que valga, no hay nada imposible. Esta mujer, Verónica, se arrodilló delante de Jesús y con un paño blanco limpió su rostro, ese rostro que atrae sin remedio a quien lo mira. «Fuera de aquí, mujer», rugió uno de los soldados mientras la apartaba de un golpe. Verónica volvió con los demás mientras apretaba el paño contra su pecho. La mujer desplegó el paño. Ante sus asombrados ojos apareció el mismo rostro de Jesús allí impreso, en ese trozo de tela. En nuestra vida a veces hemos tenido ocasión de enjugar lágrimas y sudor de personas que sufren. Tal vez hemos atendido a un enfermo terminal, hemos ayudado a un inmigrante o a un desocupado, hemos escuchado a un olvidado o quizá hemos limpiado el rostro de un anciano mirándolo con compasión. Si recordásemos con más frecuencia este gesto de la Verónica para con nuestros hermanos necesitados, poco a poco tomaríamos conciencia de la dignidad de cada hombre, de la dignidad de toda persona, bonita o fea, capacitada o incapacitada, desde el primer momento en el vientre de su madre o tal vez ya en la ancianidad. Con la cruz a cuestas, este cordero inocente va camino del degüello. Llevaba el palo transversal de la cruz atado por detrás sobre los omóplatos. Este peso y esta posición hacían bascular terriblemente a Jesús cuando andaba. En esta postura le resultaba difícil mantener el equilibrio, por lo que caía con frecuencia, siempre de cara y sin poder protegerse con las manos. Algunos le miraban con pena y desconcierto. Para otros, el cortejo de aquel condenado a muerte tenía un cierto aire festivo. A muchos los conocía. Eran hombres y mujeres a quien había hecho algún milagro, algún favor, algún beneficio. Qué ingratos somos los hombres. Qué rápidamente nos olvidamos de quienes nos han hecho algún bien. Qué dolor para Jesús. Al peso de la cruz se le une el peso de la ingratitud, del desprecio, de la humillación. Y todo eso le hace caer varias veces. De nosotros esperaba comprensión, solidaridad, y solo recibió desprecio, desinterés y ofensas. Pero durante este trayecto penoso y terrible encontró el alivio y el consuelo de su madre, de Simón de Cirene y de unas buenas mujeres. La madre quedó sobrecogida por el estado en que se encontraba su hijo. Al principio casi no lo reconoció por las caídas, los golpes, la falta de aliento y la sed que le invadía. ¿Qué se dijeron María y Jesús? Se miraron. Quizá intercambiaron alguna palabra. La madre posiblemente animó a su hijo para que siguiera adelante en el camino de la cruz. María contempla la soledad de su hijo. Casi todos le han abandonado. Esto le hiere profundamente como a cualquier madre. Jesús estaba muy débil y se veía tropezar con frecuencia. Parecía que no iba a llegar a la cima, y quienes le habían condenado querían un hombre para crucificarlo, no un cadáver para enterrar. Por eso, a uno que pasaba le obligan a llevar el travesaño.
Le obligan porque no hubo nadie con entrañas que se ofreciese. ¿Dónde estaban los apóstoles para echarle una mano? ¿Dónde estaba tanta gente a la que dio de comer, a la que sanó, a la que desinteresadamente ayudó? Nadie se presentó. También nos ocurre esto con frecuencia. No acudimos en ayuda del necesitado, no oímos su llamada y cerramos nuestros ojos ante sus necesidades. Señor, haz que me sienta cireneo en cualquier momento, ayudando a quien lleva una cruz más grande que la mía. Hoy se puede llevar la cruz de distintas formas. Hay una cruz llevada con rabia, contra la que el hombre se revuelve lleno de odio, o al menos de un profundo malestar. Es una cruz sin sentido e inútil, que incluso aleja de Dios. Es la cruz de los que en este mundo no soportan el dolor ni el fracaso. Es la cruz que nace de la soberbia. Es una cruz que no redime. Es la que lleva uno de los dos ladrones. Camino del Calvario marcha otra cruz llevada con resignación, con dignidad humana, aceptándola porque no hay más remedio. Así la lleva el otro ladrón, quien poco a poco se da cuenta de que muy cerca de él, que se siente culpable, está crucificado un inocente, el Cristo, a quien ha reconocido como Hijo de Dios. Esta aceptación y reconocimiento cambiará por completo tanto los últimos instantes de su vida terrena como eternamente. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Los pecados de los hombres son tantos, el peso de la cruz tan descomunal, que Jesús cae una vez más. El golpe es tremendo. La gente le grita y le insulta. Los soldados sin piedad le ayudan a levantarse arrastrándole. Todo su cuerpo es una herida tan profunda que ya ni sangre le queda. Solo la cruz parece darle fuerza. Se agarra a ella como un náufrago en medio de las olas. Su soledad ante un dolor tan grande es un martirio insoportable. Esta es la tercera caída de Cristo que la tradición nos relata. Cristo ha caído nuevamente, pero nunca ha quedado en tierra. Siempre las caídas de Cristo son seguidas por su incorporarse y continuar la senda trazada. Igual debe de suceder con nuestras propias vidas. La lectura del apóstol Pablo es muy apropiada, ya que él nos dice que nos incorporemos y que nos esforcemos por revertir esos momentos de derrota en que el pecado nos tiene sumidos. Tenemos que dejar nuestra forma anterior de vida y buscar algo mejor, algo nuevo, nos dice el apóstol. Es importante dejar la mentira, el odio, el acaparar tomando a veces lo que no nos pertenece, la envidia, la indiferencia, el orgullo, la vanidad, todo aquello que nos aparta de Dios y que representa en nosotros una gran caída, una gran derrota. Hagamos el firme propósito de cambiar, de sacar a la luz a la persona que a imagen y semejanza de Dios llevamos dentro de nosotros y que en muchas ocasiones tiramos por el desagüe. La crucifixión significa maldición, separación. Maldito aquel que cuelga de un madero, dice el libro del Deuteronomio. Según el relato evangélico, los que pasaban ante Jesús crucificado se burlaban de él y riéndose de su impotencia le decían: si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Jesús no responde a la provocación. Su respuesta es un silencio cargado de misterio, precisamente porque es hijo de Dios,
permanecerá en la cruz hasta la muerte. Ante esto, las preguntas son inevitables. ¿Cómo es posible creer en un Dios crucificado por los hombres? ¿Qué hace Dios en una cruz? Un Dios crucificado constituye una revolución y un escándalo. Revolución y escándalo que nos obliga a cuestionar todas las ideas que los humanos nos hacemos acerca de un Dios al que supuestamente conocemos. El crucificado no tiene el rostro ni los rasgos que atribuimos al Ser Supremo. El Dios crucificado no es un ser omnipotente y majestuoso, inmutable y feliz, ajeno al sufrimiento de los humanos, sino un Dios escarnecido y humillado por los hombres, que sufre con nosotros el dolor, la angustia y hasta la misma muerte. Con la cruz nos abrimos a una comprensión nueva y sorprendente de un Dios que, encarnado en nuestro sufrimiento, nos ama de manera increíble. Ante el crucificado empezamos a intuir que Dios, en su misterio, es alguien a quien nuestra miseria le afecta, nuestro sufrimiento le salpica y nuestra indiferencia le hiere y nuestro egoísmo le corroe. No existe un Dios cuya vida transcurre, por decirlo así, al margen de nuestras penas, lágrimas y desgracias. Él está en todos los calvarios de nuestro mundo. Este Dios crucificado no permite una fe frívola y egoísta en un Dios omnipotente al servicio de nuestros caprichos y pretensiones. El crucificado nos pone mirando hacia el sufrimiento, el abandono y el desamparo de tantas víctimas de la injusticia y de la desgracia. Con este Dios nos encontramos cuando nos acercamos al sufrimiento de cualquier crucificado social. Los cristianos seguimos dando toda clase de rodeos para no toparnos con el Dios crucificado. Hemos aprendido incluso a dirigir nuestra mirada hacia la cruz del Señor, desviándola de los crucificados que están a nuestros ojos. Sin embargo, la manera más auténtica de celebrar la pasión del Señor es reavivar nuestra compasión. Sin esto se diluye nuestra fe y abrimos la puerta a todo tipo de manipulaciones. Los 7 dolores de la Santísima Virgen que han suscitado mayor devoción son la profecía de Simeón, la huida a Egipto, los 3 días que Jesús estuvo perdido, el encuentro con Jesús llevando la cruz, su muerte en el Calvario, el descendimiento y la colocación en el sepulcro. Simeón había anunciado previamente a la madre la oposición que iba a suscitar su hijo, el Redentor. Cuando ella ofreció a su hijo a Dios en el templo, dijo Simeón: este niño debe ser causa de tanto de caída como de resurrección para la gente de Israel. Será puesto como una señal que muchos rechazarán, y a ti misma una espada te atravesará el alma. Será el encuentro de Cristo con su madre, camino del Calvario, el que inicie el conjunto de escenas en las que el dolor y el drama se desbordan. El dolor de María en el Calvario hubo de ser inmenso, pues sabemos que cualquier madre sufre por el más mínimo dolor de su hijo. El viento que le roce le molesta. ¿Qué intensidad debe alcanzar el dolor que siente una madre que ha enterrado a un hijo? O la que lo ve a diario derrumbarse en su caminar por el calvario de la droga, sin encontrar a ningún Simón de Cirene que le eche una mano. La terrible soledad de la madre con el hijo muerto entre sus brazos
Es la escena que constituye la síntesis más perfecta de los sufrimientos de María. Es la imagen por excelencia de la pasión de María. Ante esta escena el contemplador, aún el más distante, no puede quedar indiferente. Su propio desgarro trágico atrapa y conmueve. Será el dominico Fray Luis de Granada quien escriba: pues cuando la Virgen lo tuvo en sus brazos, ¿qué lengua podría explicar lo que sintió? Ángeles de la paz, llorad con esta sagrada Virgen, llorad cielo, llorad estrellas del cielo y todas las criaturas del mundo, acompañad el llanto de María. Abrázase la madre con el cuerpo despedazado, apriétale fuertemente en su pecho, mete su cara entre las espinas de la sagrada cabeza, júntanse rostro con rostro, tíñese la cara de la madre con la sangre del hijo y riégase la del hijo con las lágrimas de la madre. Ante el hórrido madero del Calvario lastimero, junto al hijo de tu amor, pobre madre entristecida, traspasó tu alma abatida una espada de dolor. Cuán penoso, cuán doliente, ver en tosca cruz pendiente al amado de tu ser. Viendo a Cristo en el tormento, tú sentías el sufrimiento de su amargo padecer. Todo se ha consumado, solo queda darte sepultura. Está pasando el santo entierro, hinquémonos todos de rodillas y prestemos la mayor adoración, que dentro del sepulcro va el Cristo de la salvación. La iconografía del yacente es la de Cristo muerto y expuesto al público. No nos aparece en los evangelios, pero es necesaria para representar la muerte física del Hijo del Hombre, de la misma manera que por tradición heredada lo hacemos continuamente con todos los difuntos. Cristo yacente es el despojo del templo humano, el cordero sacrificado para la expiación de los pecados. Y esto, con más o menos crudeza, es lo que representa la iconografía apócrifa del yacente, que Cristo ha muerto, que estamos delante de un difunto, pero no de un difunto cualquiera, sino delante de que ha de vivir de nuevo para nunca más morir. San Juan forma parte de un pequeño grupo integrado por Pedro y Santiago, que vivieron de cerca los momentos más relevantes de la vida de Jesús, pues estuvieron presentes en la transfiguración, vieron la resurrección de la hija de Jairo, fueron los encargados de prepararle la última cena e incluso muestra su cercanía a San Juan cuando reclinó su cabeza sobre el pecho de Jesús, y fue a él a quien reveló el nombre del que habría de traicionarle. Se le conoce como el discípulo amado. Fue el único apóstol que estuvo al pie de la cruz acompañando a la Virgen María y a otras piadosas mujeres. Jesús dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Él la tomó desde aquel instante como suya propia, cuidándola y honrándola. En Juan está representado todo el género humano y por eso podemos cantar: alégrense todas las criaturas del cielo porque tienen madre. Alégrense los hijos de nadie porque son hijos de alguien. Alégrense por fin los desamparados porque tienen madre que los ampare. Alegrémonos los pecadores porque tenemos madre común con Dios. Para Pablo, la cruz representa el punto central de su teología, porque decir cruz
quiere decir salvación como gracia dada a toda criatura. El que para los judíos la cruz represente escándalo y para los paganos necedad, radica en el hecho de que donde parece haber solo fracaso y derrota está todo el poder del amor ilimitado de Dios, porque la cruz es expresión del amor y el amor es el verdadero poder que se revela precisamente en esta aparente debilidad de la cruz. Jesús no inventó la cruz, la encontró en su camino, como todo hombre. La novedad que él inventó fue la de poner en la cruz un germen de amor. Así la cruz se convirtió en el camino que lleva a la vida, en mensaje de amor. La cruz se presenta en nuestras vidas de muy diferente manera. Enfermedad, pobreza, cansancio, dolor, desprecio, soledad. Y como Jesús, hay que poner en ella un germen de amor. Al igual que la cruz, el Santo Sudario constituye una de las más preciosas reliquias de la Pasión, y en él podemos reconocer todo el dolor y todo el sufrimiento de Cristo y un medio excelente para acercarnos al Jesús de carne y hueso, que voluntariamente entregó su vida por nosotros. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Este es el mensaje que los ángeles dan a las mujeres a la entrada del sepulcro. La resurrección es el hecho más importante de la historia de la salvación. Es un asunto fundante. En él está cimentada nuestra fe. ¿Qué sentimos los seguidores de Jesús cuando nos atrevemos a creer de verdad que Dios ha resucitado a Jesús? ¿Qué vivimos mientras seguimos caminando tras sus pasos? ¿Cómo nos comunicamos con Él cuando lo experimentamos lleno de vida? Tratemos de reflexionar estas preguntas junto con José Antonio Pagula, quien nos asegura que Jesús tenía razón. Jesús resucitado, tenías razón. Es verdad cuanto nos has dicho de Dios. Ahora sabemos que es un Padre fiel, digno de confianza, un Dios que nos ama más allá de la muerte. Jesús resucitado, tenías razón. Ahora sabemos que Dios es amigo de la vida. Ahora empezamos a entender mejor tu pasión por una vida más sana, justa y dichosa para todos. Siguiendo tus pasos viviremos curando la vida y aliviando el sufrimiento. Pondremos siempre la religión al servicio de las personas. Jesús resucitado tenía razón. Ahora sabemos que Dios hace justicia a las víctimas inocentes. Hace triunfar la vida sobre la muerte, el bien sobre el mal, la verdad sobre la mentira, el amor sobre el odio. Jesús resucitado tenía razón. Ahora sabemos que Dios se identifica con los crucificados, nunca con los verdugos. Jesús resucitado tenía razón. Ahora empezamos a entender un poco tus palabras más duras y extrañas. Comenzamos a intuir que el que pierde su vida por ti y por tu evangelio la va a salvar. Ahora comprendemos por qué nos invita a seguirte hasta el final, cargando cada día con la cruz. Jesús resucitado tenía razón. Ahora estás vivo para siempre y te haces presente en medio de nosotros cuando nos reunimos 2 o 3 en tu nombre. Ahora sabemos que no estamos solos, que tú nos acompañas mientras caminamos hacia el Padre. Escuchamos tu voz cuando leemos tu Evangelio. Nos alimentamos de ti
cuando celebramos tu cena. Estarás con nosotros hasta el final de los tiempos. Semana Santa. ¿Qué es Semana Santa? Semana Santa es el Jesús orante, es la flagelación, es una corona de espinas, es una cruz a cuestas, es un Cristo caído, son unos hombros sangrantes, es un crucificado, es el Cristo del amor, es la dolorosa, es la Madre de Dios, es una saeta, es un sudario, es un silencio, es una oración, son unos pies descalzos, unos niños en brazos, es un cortejo fúnebre, un resucitado y el redoble de un tambor. He dicho. Buenas noches.